Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar viendo algo para mí realmente precioso y tiene que ver con las decisiones que tomamos nosotros. Hubo un hombre escogido por Dios llamado Jacob. En el libro de Génesis, en el capítulo 29, Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29. 29:13 dice: en cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él, lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó: verdaderamente eres de mi misma sangre. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes y después Labán le dijo: no deberías trabajar para mí sin recibir pago, solo porque somos parientes. Dime cuánto debería ser tu salario. Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre: trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor. De acuerdo, respondió Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Así que Jacob trabajó 7 años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo Jacob a Labán. Ahora entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces Labán invitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob, y él durmió con ella. Labán le había dado a Lea una sierva, Zilpa, para que la atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. ¿Qué me has hecho?, le dijo a Labán con furia. He trabajado 7 años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, contestó Labán. Pero espera hasta que termine la semana nupcial y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros 7 años. Así que Jacob aceptó trabajar 7 años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel una sierva, Bilha, para que la atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea, y se quedó allí y trabajó para Labán por 7 años adicionales. ¿Qué aconteció aquí en este fragmento de la palabra? Jacob, según sus ojos naturales, escogió ¿a quién? A Raquel. ¿Por qué? Porque era hermosa y tenía una hermosa figura. En Lea, ¿qué había en Lea? No había brillo en sus ojos, es lo que dice la palabra. Jacob escogió a Raquel. Pero ¿quién preparó a Lea? Dios. Dios escogió a Lea. No fue un azar de que él llegara allá y se encontrara con Labán. Primero vio a Raquel. Lo primero que vio, si seguimos leyendo más para atrás, él primero ve a Raquel que sale, porque era pastora de ovejas.
y ella salía a darle agua a las ovejas. Y él la ve y la vio hermosa y se enamoró de Raquel. Entonces fue con Raquel donde Labán, estuvo con él, le contó su historia y empezó a trabajar. Luego Labán le dice: no es bueno, no es justo que trabajes para mí sin recibir un salario. Dime qué quieres. Y él dice: quiero a Raquel. Yo quiero a Raquel. La carne quería a Raquel, pero el espíritu escogió a Lea. Se preguntarán ¿por qué? Vamos a seguir leyendo. Dice el 31: cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén, porque dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento, y ahora mi esposo me amará. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón, porque dijo: el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo. Lo llamaron Leví, porque ella dijo: ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo: ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. ¿Cuántos hijos? Hasta ahí 4 hijos. El 30. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Le rogaba a Jacob: dame hijos o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso yo soy Dios? Le dijo: Él es el que no te ha permitido tener hijos. Entonces Raquel le dijo: toma mi sierva Bilha y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí, y a través de ella yo también podré tener una familia. Entonces Raquel entregó a su sierva Bilha como esposa para Jacob, y él durmió con ella. Bilha quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan, porque dijo: Dios me ha hecho justicia, oyó mi petición y me dio un hijo. Luego Bilha volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Neftalí, porque dijo: he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. Mientras tanto Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada, entonces tomó a su sierva Zilpa y la entregó a Jacob como esposa. Pronto Zilpa le dio un hijo a Jacob. Lea le puso por nombre Gad, porque dijo: qué afortunada soy. Entonces Zilpa dio a Jacob un segundo hijo, y Lea puso por nombre Aser, porque dijo: qué alegría que tengo, ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre Lea. Raquel le suplicó a Lea: por favor, dame algunas de las mandrágoras que te trajo tu hijo. ¿No fue suficiente que me robaras a mi marido? ¿Ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo? Le respondió Lea con enojo. Raquel contestó: dejaré que Jacob duerma contigo esta noche, si me das algunas mandrágoras. Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro. Debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo.
Por lo tanto, esa noche él durmió con Lea y Dios contestó las oraciones de Lea y ella volvió a quedar embarazada y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Ella le puso por nombre Isaacar, porque dijo: Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Le puso por nombre Zabulón, porque dijo: Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto, porque le he dado 6 hijos. Más adelante, ella dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones, permitiéndole tener hijos. Hasta aquí ella no había tenido hijos. Ella tuvo hijos, pero de la sierva. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella. Y le puso por nombre José, porque dijo: que el Señor añada un otro hijo a mi familia. ¿Qué notaron de allí? Los hijos de Jacob y sus esposas. ¿Qué notaron? ¿Cuántos hijos tuvo Lea? 7 hijos. ¿Pero qué significa el 7? Completo. El 8 perfecto. Completo. 7. Dios escogió a Lea. ¿Por qué más sé que Dios escogió a Lea? Vamos a seguir leyendo. Primero, que Raquel fue la que tomó la decisión de entregar a su sierva a Jacob. Ella tomó la decisión de entregarle a su sierva. Vamos a leer el 31. Vamos a leerlo desde el versículo 22. Para no demorarnos mucho, en el capítulo 31, en el versículo 22, Jacob huye de Labán, se va con sus esposas y sus hijos. Pero en el camino, Labán a los 3 días se da cuenta de que ya Jacob no está y sale a perseguirlo. Pero mientras va a perseguirlo, una noche el Señor se le presentó en una visión y le dijo: ten cuidado, no vayas a tocar a mi siervo Jacob. En sueños lo reprendió. Entonces, dice desde el 22: 3 días después avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad. Pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán, el arameo, en un sueño y le había dicho: te advierto que dejes en paz a Jacob. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad, y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. ¿Qué pretendes engañándome de esa manera?, preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? ¿No te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música al son de panderetas y arpas? ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió: deja en paz a Jacob. Puedo entender que sientas que debes irte y anhelas inmensamente la casa de tu padre, intensamente la casa de tu padre. Pero ¿por qué robaste mis dioses? Otra vez, ¿a quién escogió Jacob? ¿A quién amó Jacob? ¿A quién escogió Dios? A Lea. ¿Quiénes creen ustedes que se robó los dioses de su padre?
Dice el 31. Me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de la familia. Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob, luego entró en la de Lea y después buscó en las carpas de las dos esposas esclavas, pero no encontró nada. Por último fue a la carpa de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre: por favor, perdóneme, mi señor, si no me levanto ante usted, es que estoy con mi periodo menstrual. Labán, pues, continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de familia. Entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito?, preguntó él. ¿Qué mal he hecho para que me persigas como si fuera un criminal? Has registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado, que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros, a la vista de nuestros parientes, para que todos lo vean, que ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo, cuidando de tus rebaños. En todo ese tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que me lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño, y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. Esto pasó con Raquel. Raquel fue la que tomó los ídolos. Raquel tomó los ídolos y los escondió. Pero cuando nosotros vemos los nacimientos, ¿qué dice cada uno al momento en que nace un hijo? Dios escuchó. ¿Por qué tomar los ídolos? Y Dios con D mayúscula. Dios escuchó mi aflicción. Dios me ha dado esto. Dios quitó mi afrenta. Mas sin embargo, tomó los ídolos de su padre. ¿Quién? Raquel. En el capítulo 35, desde el versículo 16, dice: una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Éfrata, pero Raquel entró en trabajo de parto mientras aún estaba lejos de allí, y sus dolores eran tan intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas,
tienes otro varón. Raquel estaba a punto de morir, pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoní, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. No se nos olvide Benjamín. Le puso Benjamín, hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino a Éfrata, es decir, Belén. ¿Dónde la enterraron? Éfrata, Belén. Allí enterraron a Raquel. Que no se nos olvide. En el camino dejaron enterrada a Raquel en Éfrata de Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Vamos a dejar hasta ahí. Ahí después viene un recuento de los hijos que tuvo Jacob con sus esposas. Y vamos a ir al capítulo 49 del libro de Génesis. ¿Qué vamos a ver en el capítulo 49 del libro de Génesis? Vamos a ver las bendiciones que Jacob le da a cada uno de sus hijos. ¿Lo tienen? Vamos a leer el versículo 8 del 49. Aquí vamos a ver dos cosas. Otras escogencias de Jacob. Jacob escogió a José para darle la bendición paterna. Se la da a José. ¿Quién era José? El antepenúltimo de los hijos que tuvo, porque el último fue Benjamín. Antes de Benjamín fue José. En la tradición de antes, de los patriarcas, se le daba la bendición al mayor, ¿cierto? En el caso de Abraham, él no le pudo dar la bendición al mayor porque tuvo que sacar a Ismael para que no heredara junto al hijo de la bendición, que era Isaac. Isaac iba a bendecir ¿a quién? ¿A quién iba a bendecir? A Esaú. Pero Jacob lo engañó. ¿Se acuerdan que se disfrazó y se puso la ropa de su hermano Esaú? ¿Y recibió la bendición quién? Jacob. El último. Él no era el primero. Él era el último. Lo mismo hizo Jacob aquí. Le dio la bendición paterna ¿a quién? A José. Pero Dios bendijo más a... Vamos a leer el 8. 49:8. Judá, tus hermanos te alabarán. Agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende. Como una leona, ¿quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Él ata a su potro a una vid, la cría de su burro a una vid escogida. Lava sus ropas en el vino, sus vestidos en el jugo de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Esta es la bendición para Judá. Vamos a leer ahora la bendición de José. La bendición de José está desde el 22, versículo 22. Ahora, Judá es hijo de ¿quién? De Lea. José es hijo de ¿quién? De Raquel. Vamos a ver qué pasa con... Mira, pongamos cuidado. Los hijos de Lea y los hijos de Raquel. Vamos a concentrarnos en los hijos de Lea y los hijos de Raquel.
no nos vamos a perder de vista los hijos de Lea y los hijos de Raquel. Ya leímos lo que pasó con Judá, la bendición profética que le dio Jacob antes de morir a su hijo Judá. Vamos a leer ahora la bendición de José. José es la cría de un burro salvaje, la cría de un burro salvaje junto a un manantial. Uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. Los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron, pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Que el Dios de tu padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga, con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Esta es la bendición que le dio su padre a su hijo, Jacob, a José. Las bendiciones paternas. Y dijo que las bendiciones de él superaran a las bendiciones de sus antepasados, porque amaba a José. ¿Se acuerdan que José fue entregado, vendido? Y José mantuvo su confianza en Dios. Si nosotros nos ponemos a leer atentamente lo que dice el libro de Génesis con respecto a José, José era un hombre que tenía temor de Dios. Y aunque no había ley, cuando Potifar, la esposa de Potifar, se asió de él, intentando estar con él, él dijo: ¿cómo pecaría y deshonraría a mi Dios? Esa fue la respuesta de José. José, hijo de Raquel. Vamos a ver la bendición a Benjamín, que yo creo que no es una bendición. Vamos a ver lo que dice de Benjamín el 27. Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Es un lobo, Benjamín. Que no se nos olvide que Benjamín es un lobo. ¿Y qué hace el lobo? Que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Estas son las bendiciones entre los hijos de Lea y los hijos de Raquel. Ahora vamos a leer el 49-31. Bueno, vamos a leer desde el 29 para tener el contexto claro. Entonces Jacob les dio las siguientes instrucciones: yo moriré pronto y me uniré con mis antepasados. Entiérrenme junto con mi padre y mi abuelo en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Es la cueva del campo de Macpela, cerca de Manre, en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón elitita como lugar de sepultura permanente. Allí están enterrados Abraham y su esposa Sara. Allí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca. Y allí enterré ¿a quién? A Lea. ¿Y dónde enterró a Raquel? Éfrata de Belén. Que no se nos olvide dónde enterró a Raquel. En Éfrata de Belén. ¿Dónde enterró a Lea? En el campo de Macpela, donde estaban todos los patriarcas, Abraham, Isaac con sus esposas. Y allí enterró ¿a quién? A Lea. Esa es la parcela de tierra y la cueva que mi abuelo Abraham les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar ese encargo a sus hijos, metió los pies en la cama, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Ahora, ¿dónde pidió él que lo enterraran? ¿Dónde estaba Abraham junto con quién? Con Sara. ¿Dónde estaba Isaac junto con quién? Con Rebeca. ¿Y a quién enterró él allí? A Lea. O sea, él iba a estar junto a quién.
O sea que en un momento de nuestra vida Dios nos está mostrando, mira, esto es para ti, pero yo quiero otra cosa y voy en contra de la voluntad de Dios. Pero Jacob, con el tiempo, en medio de su angustia, de sus dificultades, se dio cuenta. Yo debí estar, era con Lea. Murió y la enterró en el campo de sus antepasados. Si amaba tanto a Raquel, ¿por qué no transportó su cuerpo y la enterró junto con sus antepasados? ¿Por qué? Mira, era tanto el amor que Jacob tenía por Raquel, que cuando vio que su hermano Esaú venía, ¿sabes qué hizo? Puso a las familias en orden. Primero puso a las esclavas, puso a Lea y Raquel de último, porque la amaba. Pero al final entendió. Y termina con Lea. Sepultado con Lea. Acepta finalmente que la voluntad de Dios prevaleció. Porque todo lo preparó el Señor. ¿Y por qué sabemos que Dios preparó todas estas cosas? Lo que le pasó a Raquel, lo que le pasó a Lea. ¿Por qué sabemos? Porque Lea fue la escogida. ¿De dónde viene Judá? ¿Quién es Judá? El linaje de la realeza le pertenece a Judá. Esa fue la bendición con que Jacob bendijo a Judá. Te pertenece el cetro, te pertenece el reinado, te pertenece la autoridad. Tus hermanos te alabarán. Entonces nosotros muchas veces en nuestra fuerza, por nuestros ojos, estamos viendo algo. Pero Dios ya tiene otra cosa preparada para nosotros. Ya Dios tenía a Lea. Ya Dios había escogido a Lea. No, pero es que fue Labán. Todo es guiado por Dios. Absolutamente todo. Nada se escapa del poder o de la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar para que Dios nos muestre su voluntad y que podamos permanecer en su voluntad. ¿A qué vino Jesús? A cumplir la voluntad del Padre. Tanto así que cuando estuvo llorando en el monte, cuando sudó sangre, Él le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera. Nosotros podemos ver en Jacob, sí, el ser natural, nuestro ser natural, Jacob. Pero al final entendió. Nosotros también llega el momento en que un día entendemos, Dios quería esto. Yo estaba buscando esto, pero Dios ya tenía esto. Siempre lo tuvo allí, sino que por causa de nuestras rebeldías no recibimos rápido la bendición. Pero la bendición ya está. La bendición ya está. Para cada uno de nosotros ya todo está planeado. Solo hay que en oración, humillado, buscar la voluntad de Dios. Ahora vamos a ir ahí a Éxodo, a la vueltica. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2 dice nacimiento de Moisés. Dice el capítulo 2 desde el versículo 1. En esos días un hombre y una mujer de la tribu de... Ahora, ¿de quién era hijo Leví? De Lea. Un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Y cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. ¿A quién escondió? A Moisés. ¿Y quién fue Moisés? Escogido por Dios, ¿para qué? Para liberar a su pueblo. ¿De qué? De Egipto, de la esclavitud. ¿Y ese hijo venía de quién? ¿De qué vientre? De Lea. De Lea. Leví es hijo de Lea. Es el tercer hijo de Lea. Y de allí también, obviamente, viene Aarón, hermano de Moisés, sumo sacerdote. Y ahí mismo en el libro de Éxodo, en el capítulo 32,
32, desde el versículo 26. Ahí en el capítulo 32 el pueblo de Israel hizo un becerro, lo adoró, se desordenaron. Aarón hizo el becerro, lo fundió de oro y proclamó la fiesta al Señor. Vamos a leer desde el 25, 32, 25. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el hazmerreír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó: todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Todos los levitas. Y por haberse juntado todos los levitas, el Señor dijo que ellos tendrían el sacerdocio para siempre. La tribu de Leví. Entonces, la tribu de Leví viene de ¿quién? De Lea. La tribu de Judá viene de Lea. ¿Sí ves la diferencia? Que no se nos olvide. ¿Cómo se llamaba el último hijo? Benjamín. Que no se nos olvide Benjamín. ¿Cuál fue la bendición de Benjamín? O maldición, que era un lobo rapaz. Que no se nos olvide. Entonces ya tenemos aquí. Dios escoge a un libertador, a Moisés, del cual el libro de Hebreos dice que fue fiel en toda la casa, como lo fue Moisés, hablando de Jesús. Que Jesús fue fiel en toda la casa como lo fue Moisés. De cómo se unieron los dos linajes, la tribu de Leví con la tribu de Judá en el libro de Hebreos. Vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 9. En el capítulo 9, Saúl es escogido por el Señor. Desde el 19, pero les voy a indicar más o menos para que tengan idea de qué es lo que dice en sí el capítulo. El papá de Saúl lo manda a buscar unas burras que se pierden. Y Saúl va donde el vidente Samuel, lo va buscando hasta que lo encuentran. Buscando las burras, pero ya Dios había destinado a Saúl para ser rey de Israel. Ahora sí, vamos a leer desde el 19. Yo soy el vidente, contestó Samuel. Sube al lugar de adoración delante de mí. Allí comeremos juntos. En la mañana te diré lo que quieres saber y te enviaré de regreso. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Saúl respondió: pero solo soy de la tribu de... Saúl dijo: solo soy de la tribu de... ¿Pero qué era Benjamín? Un lobo rapaz. La más pequeña de Israel. Y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? ¿Qué notamos aquí? ¿Sabe qué es lo que Dios hace y lo que he entendido cuando tuve la oportunidad de leer todo esto? ¿Sabes qué dijo Jesús? ¿Por qué vino Jesús a morir? ¿Por qué vino Jesús a padecer, a sufrir? ¿Por qué los que tenían la ley y se afanaban de que eran perfectos, de que eran rectos, sabios, no recibieron la palabra del Señor? Pero ¿quiénes recibieron la palabra? Los desechados, los últimos, los que nadie quiere. Cuando alguien nace de último en una casa, se siente desechado en muchas ocasiones. Pero hoy entiendo cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de esas personas que se sienten rechazadas, desechadas? ¿Qué dijo Saúl? Pero ¿cómo? Si yo soy de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. Porque Dios usa al pequeño para mostrar su grandeza con el más pequeño, con el último, con el desechado.
con el menospreciado. Entonces Dios muestra su poder y su gloria en ese varón o en esa mujer. Por eso qué dicha que el Señor haya dicho, los últimos serán los primeros. Qué alegría para los que nacieron de últimos, porque el que nace de último una vez entiende que ya no tiene esperanzas en este mundo, no espera nada material, sino que tiene una recompensa eterna, tiene una recompensa de su verdadero Padre. Oh Señor Jesús, entonces Dios escogió a Saúl y lo escogió de la tribu de Benjamín. ¿Se equivocó Dios? Lo escogió de la tribu de Benjamín. Pero si la profecía decía que Judá, tus hermanos te alabarán y el cetro te pertenecerá y el reino estará contigo. Pero Dios necesitaba hacerle entender al pueblo lo mismo que le hizo entender a Jacob. Se dejaron guiar por sus ojos. He aquí que todas las naciones tienen rey, dijeron. Ponnos un rey. Le dijeron a Samuel. Samuel se entristeció y fue y le dijo al Señor, mira, esta gente pide un rey. Y el Señor le dijo, no te preocupes, que no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Ahora yo les daré un rey conforme a su... Raquel era conforme al deseo de Jacob. Lea era conforme al Señor. Oh Señor Jesús. 7 hijos tuvo Lea. Número perfecto, completo. Oh Señor Jesús. Entonces el Señor escoge de la tribu de Benjamín un rey para mostrarle a Israel su corazón. Te voy a dar uno conforme a tu corazón, pero después levantaré a uno conforme a mi corazón. ¿A quién levantó después? Ahí mismo en el capítulo 17, versículo 12 de Primera de Samuel, capítulo 17, 12. Capítulo 17, Primera de Samuel. 17, versículo 12. 12. Entonces vemos que Saúl fue de la tribu de Benjamín. Pero Saúl era alto, hermoso, de gran parecer, de buen parecer. Dice el 12, ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor. ¿Qué era David? El menor, el último. El último. Era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Entonces, ¿a quién escogió el Señor? ¿Y quién era David? Era el último. Escogió a David, el más pequeño, el último. Cuando invitaron a todos, porque Dios le dijo a Samuel, ya deja de llorar por Saúl, ahora levántate, toma el aceite y ve y unge al rey que yo he destinado. Y él le dice a Samuel, pero Señor, si Saúl se da cuenta me matará. No te preocupes, ve y unge al que yo te diga. Y él llegó a la casa de Isaí y estaban todos a la mesa, menos David, porque David estaba atrás. No lo tuvieron en cuenta, lo dejaron atrás. En la repartición no lo tuvieron en cuenta, porque supusieron, no, necesitan alguien grande, fuerte, y ahí estaba Eliab, que era el mayor, Eliab. Y de hecho, Samuel pensó que era Eliab. Pero no, Dios escogió al más pequeño, al desechado. A ese escoge Dios, para que sus hermanos lo alaben.
Oh Señor Jesús. Bueno, este fue David. David viene de la tribu de Judá. David pertenece a la tribu de Judá. Y aquí se cumple la profecía de Jacob. Te alabarán tus hermanos, Judá. Empieza toda la profecía de Jacob desde David en adelante. Si nosotros de verdad nos metemos en el Antiguo Testamento y leemos, vamos a entender mucho mejor lo que el Señor hizo con David. Si leemos nosotros y nos metemos en el Antiguo Testamento desde Génesis y vemos lo que es la genealogía y la línea que la Biblia muestra con respecto al sacerdocio y al reinado, vamos a quedar sorprendidos de cómo Dios obra a través de los que Él escoge. ¿Cómo escoge Dios? Dios no escoge al más preparado, Dios no escoge al más sabio. No, Dios escoge al humilde, al desechado. No al simple. Dios no ama al simple. El simple Dios lo aborrece. Dios ama al humilde y al sencillo. En el libro de el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 15. ¿Lo tiene? Esto dice el Señor: en Ramá se oye una voz, profunda angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque sus hijos se han ido. ¿Quién llora por sus hijos? Raquel. ¿Por qué? Porque se fueron. ¿Cómo se fueron? Vamos a ir en el libro de Mateo, en el capítulo 2, donde se le da cumplimiento a la profecía que Dios lanzó a través del profeta Jeremías. Capítulo 2. ¿Lo tienen? Desde el versículo 13, capítulo 2, 13. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. ¿Dónde enterraron a Raquel? Éfrata de Belén. ¿Y dónde hizo esta masacre Herodes? En Belén. Raquel llora por sus hijos. Entonces, toda la profecía se cumplió. Todo lo que dijeron los profetas se ha cumplido. Todo lo que el Señor nos ha hablado se ha cumplido. ¿Cuál debe ser nuestra actitud de aquí en adelante? Buscar la voluntad de Dios y en oración pedirle que nos ayude a permanecer en ella. Y buscar la voluntad de Dios. Para yo aceptar la voluntad de Dios, ¿qué tiene que morir? Mi voluntad, mi deseo, mi querer, mi preferencia tiene que morir. El yo tiene que morir. Porque de otra forma ni voy a entender la voluntad de Dios, ni mucho menos voy a permanecer
en la voluntad de Dios. Jesús entendió la voluntad de Dios, porque Jesús, mi Señor, vino a enseñarme a mí y a ustedes cómo debe vivir un hijo de Dios. ¿Cuál debe ser el vivir de un hijo de Dios? Vamos a ir al libro de Romanos 11. Capítulo 11, versículo 1. Entonces, pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de... ¿Quién está diciendo esto? ¿Quién era Pablo? Saulo. ¿Y qué hacía Saulo? ¿A quién? A la iglesia. Saulo perseguía a la iglesia, pero Saulo fue usado por Dios, tanto como Saulo como Pablo. Saúl fue usado por Dios, descendiente de Benjamín. Saulo, descendiente de la tribu de Benjamín. ¿Y qué era Benjamín? Un lobo. No, era un lobo. Ahora, en el rebaño del Señor, porque no es una jauría, es un rebaño. En el rebaño del Señor, ¿qué hay? Ovejas. ¿Hay lobos? También hay lobos, porque la Biblia lo dice, que entrarán encubiertamente lobos disfrazados de ovejas. O sea que la tribu de Benjamín todavía está. Los lobos. De allí viene Saulo. Y Saulo persiguió a la iglesia. En el capítulo 3 del libro de Filipenses, Filipenses 3, 5. Aquí el apóstol Pablo va más profundo, hablando acerca de sus raíces. Y dice, capítulo 3, versículo 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo que no, como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Bueno, este era el apóstol Pablo, descendiente de Benjamín, procedente de Raquel. Entonces, Dios usó, a todas las tribus las usó, pero hizo mucho énfasis y fueron más usados en la tribu de Leví, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín. ¿A quién le pertenecía el reinado? A Judá. ¿Pero quién fue el primer rey? Saúl, de Benjamín. Y Dios lo permitió así porque había un orden. Así como Jacob escogió a Raquel, así mismo Dios escogió a Saúl para enseñarle al pueblo de Israel que era alguien conforme al corazón de los hombres y cómo era alguien conforme al corazón del Señor. En nuestra vida, nosotros ya pasamos por ahí. Ya tuvimos a Saúl, el cual nos apartó de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Saúl cuando llegó de vencer al rey que Dios le dijo, ve y vence a Amalek, derrota a Amalek? ¿Qué fue lo primero que hizo Saúl cuando regresó de vencer a Amalek? Se hizo una estatua, un monumento.
Y en Israel no habían estatuas ni monumentos. Que Dios desprecia, aborrece las imágenes. Mas Él se hizo un monumento, el primer rey de Israel. ¿Qué pasa cuando yo aquí, en este lugar, que Dios me guarde, llegara a colocar mi foto acá? ¿Ah? O cuando ustedes llegaran aquí, el video esté prendido con mi imagen. Aquí. Cosa espantosa se ha hecho en la iglesia hoy. Porque eso está sucediendo hoy. Pero gracias al Señor que nos sacó. Dios descabezó a ese rey. ¿Sabes que Samuel cogió al rey Amalek, lo descabezó y lo partió en pedazos con su espada? Hoy nosotros tenemos que ya decir, ya no más. Jorge no va más. Jorge tiene que morir. Jorge tiene que desaparecer. La imagen de grandeza que haya aquí, de orgullo, de altivez, tiene que morir. Porque si no, entonces Dios no va a contestar a mis oraciones. Yo en una ocasión les dije, hace un tiempo en una reunión, que tuviéramos cuidado con lo que decimos, Dios me ha bendecido. Porque es que Satanás está atento a nuestras oraciones. Así como Rafael. Entonces no podemos nosotros ser ingenuos en cuanto a la fe. No podemos ser ingenuos. Si mi obrar no está conforme a lo que la palabra me está indicando, entonces mi oración tampoco está conforme al corazón de Dios. Y no podemos conformarnos. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo no me quiero quedar como estoy ahora. Yo quiero avanzar más. Yo estoy seguro que yo ya soy salvo, pero yo quiero el galardón. Yo tengo la entrada, pero aún no tengo el galardón. Yo quiero el galardón. Esto es como el estudiante que va al colegio, ya tiene el cupo, pero no ha ganado el año. Ahora, ganó el año, pero no es el mejor. Es así. Yo quiero la banderita. Yo quiero ser el escogido. Pero para yo ser el escogido, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabe quién le lavó los pies a los discípulos? Yo tengo que servir. Si no sirvo, si yo no me entrego con todo, si yo soy mezquino para dar en la iglesia, si yo soy mezquino que no ayudo a nadie, créeme que ahí no está el amor de Dios. De ninguna manera. No puede morar el amor de Dios. Porque David tenía tanto amor por Dios, y lo leímos aquí, que David entregó su tesoro para la obra del templo. David no se quedó con nada. Yo no me quiero quedar con nada. Porque he entendido que el que pone su esperanza en esto, ese no está buscando el Señor. No está buscando la gloria. Que tú ores y que Dios te responda así. Que tú ores y que Dios haga lo que para muchos es imposible. Eso. Le voy a dar un pequeño testimonio que le decía a mi mamá esta mañana. A mí me dio un dolor fuerte en la espalda y a mí no me da nada. Duré 3 días que no podía levantarme y yo, ¿esto qué es? Ya se lo conté a mí también. Pero resulta que el Señor sí me mostró en un sueño que era el colchón. Pero antes de ayer me volví a postrar, porque el dolor se me iba, pero después venía. Y así, un dolor aquí. Y me llevó a que me postrara. ¿Y sabes contra qué empecé a orar? ¿Contra qué me llevó a orar el Espíritu Santo? Contra toda oración que están haciendo en mi contra. Contra todo conjuro, sea hablado o pensado. Contra todo deseo que vaya en contra de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Contra eso oré, de rodillas, humillado. ¿Y saben qué pasó? Se fue el dolor. Hermanos, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Satanás está viendo el avance.
Satanás está viendo que estamos aceptando lo que dice la palabra. Él está viendo, él está atento y nos va a atacar como sea. Va a usar al que vaya a usar, al que Dios le permita usar, pero lo va a usar para hacernos desistir, para claudicar. Pero los que son hijos de Dios no se vuelven atrás, sino que oramos y le decimos: Señor, muéstrame cómo debo orar, porque yo no había orado por eso. Yo solo le decía: sáname, Señor. ¿Cómo voy a salir a predicar y a orar por las personas que sanen si yo mismo no soy sano? Pero si hay personas que están viendo lo que está pasando y hay algo en ellos, algo muy fuerte, muy poderoso. David en los Salmos dice: me rodearon fuertes toros de Basán, refiriéndose al Señor Jesús. Eso está en el Salmo 20, si mal no estoy. ¿Y de quién estaba hablando el salmista? Estaba hablando del mismo Señor. (22:12) Ahí está. Dice el 11: sí, no te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí. Rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Aquí está hablando de Jesús, el salmista. ¿Y a quienes rodearon fuertes toros de Basán? Al Señor. Todos los que lo azotaron, todos los que lo escupieron, eran personas que estaban siendo usadas y de los cuales Dios permitió que fueran usadas. ¿Y por quiénes fueron usadas? Por Satanás. De Judas, ¿qué dijo el Señor? No digo que ustedes son 12, si uno de ustedes es ¿quién? El diablo. ¿Quiénes nos rodean a nosotros? ¿Quiénes? ¿Con quiénes nos sentamos nosotros a hablar, a comer? ¿Quiénes son los que quieren hacernos retroceder? Si nosotros no entendemos esto, hermanos, vamos a seguir iguales y nada va a pasar en nuestra vida. Alguien me dijo: es que yo oro y a mí el Señor me escucha, hasta que se estrelló. A mí el Señor siempre me bendice. Ahora ha entendido. Y ya me dijo: yo quiero. Ya me lo dijo: yo quiero. Porque lo peor que podemos hacer nosotros es orar y creer que Dios nos está escuchando porque le pedimos algo material y llega. Pero si nuestro corazón no está comprometido con la palabra, créeme que estás siendo engañado en tu interior. Te están engañando. ¿Sabes quién hace que las personas tengan enfermedades y demás? Lee el libro de Job, capítulo 1. ¿A quién le dice Dios ve? ¿Y quién hace que Job tenga sarna? Entonces, no, hermano, no nos dejemos engañar. Si Dios le ha dado tal poder a este ser de poner una enfermedad y de quitarla, tengamos cuidado. ¿Se acuerdan que el Señor dijo: yo levantaré profeta, y si el profeta habla de mi parte y se cumple, porque yo le hablé? Pero también los probaré con profetas que hablen y se cumplan. Y esos profetas le dirán: vengan, adoren a este Dios. Lo hice yo para probar tu corazón, Israel. Tengamos cuidado. Lo más importante es obedecer. Obedecer. Tengo que morir. Jacob entendió al final. Enterró a Lea y murió con Lea. Una cosa hermosa. Un
tú lees y cuando llegas a Génesis 49 y ya Dios te ha mostrado y se te viene y tú lees y se te viene lo que ya leíste, pues, todo es una cosa impresionante. Yo quiero más.